Es un honor poder estar esta tercera vez con ustedes. Um, y el curso que estamos tocando es el cristiano y el conflicto con la carne. Y el plan de estudio es el siguiente, ¿no? Empezamos la primera semana haciendo un estudio de la palabra sarx o carne, que traduce la palabra sarx en griego, y vimos todos sus usos. Después empezamos a ver textos importantes y hicimos un estudio muy detallado de Romanos 7, un pasaje que muchos dicen que se trata de la vida normal de un cristiano. Y lo que intenté mostrar es que Romanos 7 en verdad no es tanto una descripción de la vida normal de un cristiano, sino se trata de un judío o una persona sin el Espíritu Santo que trata de obedecer la ley de Dios y no puede. Tiene todas las ganas, pero no tiene la capacidad porque no tiene el Espíritu de Dios. Hoy vamos a ver dos pasajes más. Vamos a empezar con Romanos 8 y después vamos a ver Gálatas 5. Son dos textos donde Pablo habla mucho de sarx, de la carne. Y lo que queremos ver es cuál es su argumento y cómo es que Pablo usa la palabra carne. ¿Cuál es su uso de esa palabra? ¿Ok? Entonces, solo para hacerles recordar de los distintos usos de sarx, vimos 8 ejemplos y dijimos que, bueno, 6 de los 8 son usos neutrales, no son negativos, no son positivos, simplemente hablan de cosas neutrales. Y los últimos dos usos son usos lo que se llaman el uso ético, ¿no? Son mayormente negativos. Uno, el número 7, demuestra que carne se usa o sarx se usa para describir a un no creyente, una persona antes de su conversión. Y el otro uso es un uso negativo donde habla de, eh, de un creyente desde la óptica, bueno, habla de su humanidad, pero desde la óptica de la caída. O sea, ese aspecto donde hay una inclinación hacia el pecado, una inclinación hacia la debilidad, hacia la vida terrenal. ¿Okay? Entonces, es lo que vimos. Ahora vamos a entrar otra vez en las escrituras y vamos a ver varios textos. Primer texto que quiero que podamos ver es el texto de Romanos 8, 1 al 14. Y no sé si Narda me podrías ayudar otra vez leyendo Romanos 8, Sí, 1 al 14. sí, Gracias. está aquí en la pantalla, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Ok. Bueno, ¿se acuerdan que en Romanos 7:24 Pablo grita con una frustración muy palpable? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo está expresando el triste sentir de la persona que, que intenta obedecer la ley, pero sin tener el Espíritu de Dios. Afortunadamente, ¿no? Pablo responde inmediatamente después en Romanos 7:25 con la solución de ese problema. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, Cristo es la solución, el único que puede librarlo de su esclavitud. Bueno, después de esta apasionada exclamación de frustración y la respuesta que Pablo da, una respuesta muy sencilla, ¿no? Pablo concluye el capítulo 7 con un resumen. Y su resumen es simplemente esto. Él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, la ley del pecado. Hay una dualidad, ¿no? Muy notable entre el deseo de la persona y su realidad. Y esa dualidad se ve de una forma muy cruda, ¿no? Muy sin filtro. O sea, es la conclusión no de un creyente batallando con el pecado, sino la de una persona que sin el Espíritu de Dios intenta obedecer la ley, pero sin la capacidad de hacerlo. Ahora, todo esto es lo que nos lleva ahora
al texto que queremos ver, que es el texto de Romanos 8. Ah, en Romanos 8:1 encontramos lo que para mí es un pequeño problema, porque lo que sigue después del capítulo 7, lo que sigue en capítulo 8 no parece tener una relación muy obvia con ese resumen de Romanos 7:25. Um, Noten que Pablo empieza, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, me hace preguntar cuál es la relación entre Romanos 8:1 y lo que vino antes. Para mí no es muy claro. Entonces, tenemos que analizar el texto con más cuidado para poder entender cuál es la relación entre lo que Pablo enseña en el capítulo 7 y lo que va a enseñar en el capítulo 8. Um, entonces, Pablo empieza, ahora pues. ¿Cuál es la importancia de esta frase? Bueno, esta frase indica que Pablo está llegando a una conclusión de algo. Pero ¿una conclusión de qué? ¿De qué idea? Como mencioné, no parece vincularse fácilmente con 7:13 a 25, ¿no? Y de hecho, um, la transición parece ser muy brusca. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos que hacer una pregunta. Y la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuáles son las cosas que nos tenían condenadas? Porque Pablo dice en 8:1 que ahora no hay condenación. Bueno, eso significa, si ahora no hay, significa que antes había una causa por la cual estábamos bajo condenación. ¿Cuál era la causa de esa condenación? Bueno, Pablo en su desarrollo del argumento de Romanos 5 hasta 8 realmente menciona dos cosas, por lo menos dos cosas, que, que realmente son la base de esa declaración de condenación. En primer lugar, vemos Romanos 5:16. Realmente todo el contexto de Romanos 5:12 a 21 es importante, pero específicamente Romanos 5:16, porque en el contexto de Romanos 5, Pablo está relatando la gran causa de la condenación de la humanidad en toda esa, pero esa porción de Romanos 5. Sabemos, ¿no?, que el pecado entró por medio de Adán y por medio de ese pecado entró también la muerte y todos murieron, dice Pablo, a raíz de eso. Entonces él llega a 5:16 y dice, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Luego, Pablo repite la misma idea en 5:18. Él dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces, en base a lo que Pablo dice ahí, ¿cuál era la causa de la condenación? Obviamente era el pecado, ¿no? Es muy interesante porque la palabra que Pablo usa para condenación aquí en 8:1 solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Romanos 8:1, Romanos 5:16 y Romanos 5:18. ¿Entienden lo que esto significa? Que en todo este contexto Pablo está hablando de algo muy particular. Está hablando de la causa de la condenación antes de llegar a 8:1, donde él habla de la nueva realidad, que ya no hay condenación. Pablo hace un nuevo anuncio, ¿no? Algo que no era verdad antes, ahora es verdad. Y esa nueva verdad es que para nosotros que estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación.
la condenación que entró por el pecado ya no es vigente para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la segunda causa de la condenación es lo que Pablo trata en Romanos 7, a saber, la ley, ¿no? Pablo dice en Romanos 7, 5 y 6, porque mientras estábamos en la carne, perdón, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Eso era la realidad antes. Pero mira lo que Pablo dice en verso 6. Pero ahora hay un cambio de realidad. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que, aquí es la conclusión, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, lo que Pablo está diciendo es que el pecado llevó a la humanidad a vivir en contra de la ley de Dios y esa desobediencia resultó en condenación. No obstante, por la muerte de Cristo, ahora estamos libres de la ley, dice Pablo. Es decir, ya no vivimos bajo la jurisdicción de la ley de Moisés. Tal como hemos muerto al pecado, así hemos muerto a la ley. Por lo tanto, la conclusión de todo lo que Pablo ha estado argumentando en Romanos 5 a 7 es como él dice en Romanos 8:1. Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, Pablo menciona cuáles son las causas de la condenación y ahora él desarrolla la obra de Cristo para resolver ese problema de la condenación y llegando a 8:1, él da la conclusión. Ahora para los que están en Cristo Jesús, no hay condenación. Ahora, un detalle que es muy importante notar es la frase, ahora pues. ¿Por qué? Porque demuestra que hay un cambio de situación. O quizás más claro, un cambio de época que Pablo está anunciando. O sea, Pablo está anunciando una nueva etapa en la historia. Dios está volteando la página y está inaugurando un nuevo momento, una nueva situación en la historia de la redención. Los creyentes han entrado en una nueva realidad, la del tiempo de la consumación. O sea, a diferencia de su pasado, en el tiempo presente, ahora en adelante ya no hay condenación. Es algo nuevo. Porque para los lectores había un tiempo cuando su realidad era vivir bajo la condenación, pero ahora la situación ha cambiado. La situación es diferente. Ellos están libres de condenación. La obra redentora de Cristo marca el inicio de algo radicalmente nueva y diferente para los creyentes. Entonces un autor eh, dice que la época del pecado, la muerte y la ley ha llegado a su fin. Todos los que están en Cristo viven bajo una nueva situación, una nueva realidad. Somos libres de la condenación y Dios está inaugurando una nueva etapa en la historia. Una etapa donde para los cristianos no existe la condenación. Ese es el argumento de Pablo. Ahora, lo que Pablo hace en Romanos 8, 1 al 17, vamos a ver solamente 1 al 14, es dar la respuesta a la trágica realidad de la lucha que él relata en 7:13 a 25. Toda esa lucha de la persona sin el Espíritu Santo que quiere obedecer la ley, pero que no puede.
ahora Pablo va a dar cuál es la respuesta a esa lucha, cuál es la solución a ese gran problema. Porque los que no tienen el Espíritu Santo no pueden cumplir la ley, aunque tengan todo el deseo de hacerlo. Ellos siguen viviendo bajo la condenación de Dios. No obstante, nosotros que estamos en Cristo, nuestra esperanza es la obra redentora de Cristo y la obra continua del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas obras de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo nos liberan de toda condenación. Y Pablo explica en el resto del texto, él va a ir explicando algo de nuestra nueva realidad. Entonces, por ejemplo, en Romanos 8:2, Pablo dice, porque la ley, o sea, la pregunta, ¿por qué no hay condenación ahora? ¿Por qué la situación ha cambiado? Entonces Pablo dice, déjame explicar. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, la primera cosa que tenemos que notar es que Pablo parece estar jugando con la palabra ley. Está haciendo un juego de palabras. Generalmente, cuando Pablo usa ley, él tiene en mente la ley de Moisés. No obstante, aquí en Romanos 8:2 es muy claro que cuando Pablo habla de la ley, no está hablando de la ley de Moisés en 8:2, sino está hablando de un poder o una autoridad que algo o alguien tiene. O sea, la idea es el poder del Espíritu nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Eso es lo que Pablo está diciendo en este texto. Entonces un autor comenta y dice, la tiranía ejercida por el pecado y que termine en la muerte es rota. La persona que está en Cristo es liberada de ellos, liberada también de la condición descrita en 7, 23 y 24. Como mencioné, aquí Pablo está dando la solución a esa gran encrucijada que él relata en 7, 15 a 25. Ahora, Pablo sigue con su argumento y en 8:3 Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, ahora Pablo va de nuevo a su uso normal de la ley. Aquí Pablo vuelve a decir la ley de Moisés. Entonces, Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley de Moisés, la ley del antiguo pacto, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir Pablo acá? Bueno, el verso 3 explica cómo es que esa liberación ocurrió. Entonces Pablo dice, Dios hizo que lo que la ley jamás pudo hacer, ¿no? Pablo dice, lo que era imposible para la ley. La ley quería, pero no podía, no tenía la capacidad de hacer algo. Entonces Dios entra. Entonces, la idea es que la ley era incapaz justamente porque los que tenían que obedecer la ley eran carne, o sea, eran débiles, eran personas inclinadas al pecado, eran personas con limitaciones, personas terrenales y no podían obedecer la ley. Entonces, ¿qué hizo Dios? El texto dice que Dios envió a Cristo encarnado. Cristo se hizo carne, se tomó la humanidad en su totalidad, pero sin pecado. Y por medio de su muerte, ¿qué hizo Cristo? Dice, Él condenó al pecado. Muy interesante esa forma de decirlo, que la muerte de Cristo
condenó al pecado. O sea, en vez de ser condenado nosotros, es el pecado que ha sido condenado por la obra de Cristo. Muy creativo de Pablo en su juego de palabras allí. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios en condenar el pecado? Pablo responde en 8:4. Aquí es el propósito. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué nosotros? Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, el Espíritu, o perdón, el propósito era para que la obediencia perfecta de Cristo cumpliera la ley de Dios en nuestro lugar. Hermanos, hay algo muy importante aquí. Tenemos que notar esto. Pablo no tiene en mente aquí que nosotros cumplimos las exigencias de la ley por medio de nuestros propios actos de obediencia. Jamás. Es imposible. Más bien, las exigencias de la ley se cumplan por el obrar de Cristo, es decir, por su muerte en la cruz. Su obediencia produjo el cumplimiento de la ley que se acumula en nuestra cuenta espiritual. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús entonces? Porque Cristo tomó nuestro lugar. Y por medio de su vida perfecta y su muerte, Él cumplió la ley perfectamente. Y su cumplimiento es acreditado a nuestra cuenta. Entonces, ante los ojos de Dios, nosotros hemos cumplido la ley. No porque nosotros cumplimos la ley con nuestros actos, imposible, sino porque Cristo cumplió la ley con su vida perfecta y su muerte que Él hizo en sustitución por nosotros. A través de eso, nosotros hemos cumplido la ley. Lo que era imposible para la ley, Dios entró y hizo por nuestro beneficio. Ahora, el resto del estudio de Romanos 8 nos lleva a considerar el significado del concepto de sarx. Es el resto de 5 hasta 14 donde Pablo va a desarrollar el concepto de sarx en una forma muy particular. Ok. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver entonces esto. Pablo escribe para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí es la pregunta importante. ¿Quiénes son los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? O sea, pregunto, ¿carne puede significar los cristianos que viven en pecado? ¿O carne puede referirse a los tiempos cuando nosotros como verdaderos creyentes pasamos por momentos espirituales muy malos y nos metemos en el pecado profundamente? No, no puede referirse a un creyente. No se trata de nuestra conducta fluctuante, porque Pablo tiene en mente la diferencia entre los que están en Adán versus los que están en Cristo. Los de la carne son los que viven bajo la guía y el poder de este siglo presente. O sea, bajo el dominio del mundo. Pero los que viven conforme al Espíritu son aquellos que pertenecen a la nueva realidad en Cristo. Son parte de una nueva creación. O sea, en este sentido, la carne llega a representar el poder de la vieja vida. El poder de la vida fuera de Cristo.
mientras el Espíritu Santo es el poder que gobierna la vida en Cristo. Hermanos, Pablo lo hace muy claro en Romanos 8, 5 al 11. Porque él va a distinguir entre los que anden conforme a la carne y los que anden conforme al Espíritu. Y él desarrolla a través de varias características y varios puntos, mostrando con claridad que él no está hablando de un cristiano que tiene un mal día, un cristiano que está viviendo en una etapa de pecado. No, está hablando de un no creyente versus un creyente. Vamos a ver. Vamos a ver Romanos 8, 5 y 6, por ejemplo. Pablo dice, porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, la primera cosa que debes notar, perdóname por el círculo en rojo que se cayó de su lugar, no sé cómo, notarás que Pablo usa el verbo ser, ¿no? Dice los que son de la carne, los que son del espíritu. Es obvio, Pablo no está hablando de su conducta, sino de su pertenencia, de su identidad. Se trata de lo que son y no tanto lo que hacen. O sea, los que son de la carne son los que pertenecen a la carne. Según Pablo, los no creyentes tienen mentes formadas por la carne, mentes dominadas por las cosas netamente terrenales. ¿Por qué? Porque la carne es su verdadera naturaleza, es su identidad real, es la esfera a la cual pertenece. En cambio, los regenerados, los creyentes, los que están en Cristo, son del Espíritu. Ellos piensan en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué piensan en las cosas del Espíritu? Porque pertenecen a la esfera del Espíritu. Esa es su identidad. Esa es su realidad. Entonces, Pablo sigue su argumento en Romanos 7 y 8. Bueno, antes de ver eso, quiero mencionar una cosa más. Esa, esa, esa distinción, ¿no? Entre los que son de la carne y los que son del espíritu. Ah, lo que Pablo tiene en mente con eso es una diferencia entre los no creyentes versus los creyentes. ¿No? Es muy importante que veamos esto. Los de la carne y los del espíritu son dos clases de personas, carne y espíritu, o regenerado y no regenerado. Y cada clase tiene su mentalidad. Y su mentalidad se conforma a la esfera a la cual pertenece. Se conforme a su identidad espiritual. Eso es lo que Pablo quiere comunicar en este texto. Entonces, la persona que pertenece a la esfera de la carne enfoca la realidad de esa esfera. Tiene una mente netamente formada por las cosas mundanas, las cosas terrenales, las cosas de este mundo, que lo lleva finalmente, Pablo dice, a la muerte. Por el contrario, el enfoque de la persona que pertenece a la esfera del espíritu es un enfoque celestial, un enfoque eternal. Y le lleva a la vida eterna y la paz con Dios. Es el argumento de Pablo. El resultado que su mentalidad produce es consecuente con su identidad o su naturaleza. Carne piensa en carne. Espíritu piensa en espíritu. Son dos esferas, dos identidades. No convertido o convertido. Ok, bueno, en Romanos 8, 7 y 8,
Pablo explica por qué la forma de pensar que caracteriza la esfera de la carne trae una consecuencia tan grave como la muerte. Y Pablo dice, es porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, la palabra designios traduce una palabra del griego que significa la mentalidad o la voluntad de la carne. Es lo que tiene en mente. Entonces Pablo dice que esa mentalidad se opone a Dios. Va en contra de su voluntad. ¿Por qué? Pablo aclara que no se somete a su ley. ¿Por qué? ¿Por qué no se somete a la ley según este texto? Justamente porque no tiene la capacidad de obedecer su ley. Esa impotencia ante la ley trae a la memoria ¿qué cosa? La lucha que vimos en Romanos 7, 13 a 25. La persona sin el Espíritu. Tenía todas las ganas, pero le faltó el poder hacerlo. Entonces, ahora Pablo revela que la incapacidad de esa persona es debido a su identidad como el que es de la carne. Eso es lo que significa no tener el Espíritu, ser de la carne. Entonces, Pablo enfatiza esta realidad en el versículo 8, cuando él agrega que los que están en la carne no tienen la habilidad de agradar a Dios. Claramente, hermanos, el punto de Pablo es que las personas que son de la carne y las personas que están en la carne representan el mismo grupo. Representan los que piensan en las cosas de la carne. Y este grupo representa los no regenerados. ¿Por qué? Porque su mente es enemistad contra Dios, lo que dice verso 7. Y que ellos no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden, dice. Son incapaces. Y no pueden agradarlo. Romanos 8:8. Son personas todavía en Adán y no en Cristo. Por eso, ellos viven bajo el dominio del reino de la carne porque no tienen el Espíritu Santo. Ese es el argumento de Pablo en toda esta parte. Y prueba de ello, o mejor, prueba de que esto es lo que Pablo tenía en mente, se ve en Romanos 8, 9 a 11, donde Pablo se dirige a los hermanos de la iglesia para recordarlos que ellos no pertenecen a la carne justamente porque el Espíritu Santo vive en ellos. O sea, el punto global de Pablo es que la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona determina si la persona pertenece a la esfera de la carne o la del Espíritu. Y son ellos los que tienen el Espíritu Santo, los que, los que han cumplido la ley, según 8:4. Muy importante, hermanos, la clave de Pablo en todo esto es los que tienen el Espíritu y los que no tienen el Espíritu. Es exactamente lo que dije en cuanto a Romanos 7. El gran problema de la persona en Romanos 7 no era sus ganas, no era su, entre comillas, su compromiso. Tenía compromiso, tenía ganas. Su gran problema es que no tenía el Espíritu de Dios. Y por eso estaba todavía en la carne. Y entonces no tenía la capacidad de obedecer la ley de Dios. No podía. Ahora, mira lo que Pablo dice en Romanos 8:9. Pero ustedes, ahí hay un contraste, ¿no? Pero ustedes no están en la carne, sino
en el espíritu. Es decir, hay una distinción entre la persona en la carne y la persona en el espíritu. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la cosa que marca la diferencia? Pablo sigue. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, es la presencia del Espíritu de Dios que marca la diferencia. El Espíritu Santo vive en la persona que es en el Espíritu, pero no vive en la persona en la carne. Es más, porque Pablo afirma con mucha claridad, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mira lo que dice, no es de él. Si no tiene el Espíritu, no pertenece a Cristo. Si tiene el Espíritu, pertenece a Cristo. Por lo tanto, estar en la carne es no tener el Espíritu y es no pertenecer a Cristo. Esa persona todavía vive bajo la condenación de la ley porque no ha y no puede cumplir sus exigencias. Pero no es así con nosotros, porque el Espíritu vive en nosotros. Y el hecho de que el Espíritu vive en nosotros, Cristo, por medio de su muerte y su vida perfecta, Él cumplió la ley en nuestro lugar y nos dio de su Espíritu y nos trasladó de en Adán a en Cristo. Y con ese traslado, su cumplimiento de la ley corre a nuestra cuenta. No podemos en nuestra carne, no podemos cumplir la ley. Pero estando en el Espíritu, es decir, en la esfera del Espíritu, habiendo sido transferido de en Adán a en Cristo, de en la carne a en el Espíritu, nosotros, por la obra de Cristo, hemos cumplido la ley por medio de Cristo. Ahora, Pablo sigue en Romanos 8, 10 y 11. Y Pablo hace otro contraste aquí. Pero esta vez entre el cuerpo y el espíritu, en vez de entre la carne y el espíritu. El punto de Pablo es que si Cristo vive en una persona, entonces, aunque la persona se muere por causa del pecado, esa persona va a resucitarse por medio del espíritu, a causa de la justicia. No la justicia propia de la persona, sino la justicia de Cristo mismo. La justicia que Cristo regala a los que le pertenece. O sea, el punto de Pablo aquí es que um, vamos a morir, ¿no? Todos vamos a morir. Pero esa muerte para los que están en Cristo no es el final de todo. ¿Por qué? Porque Él nos dice acá que por medio del Espíritu que vive en nosotros, vamos a resucitar. Por la justicia de Cristo, vamos a resucitar. La muerte no es el final de las cosas, ¿no? Um, bueno, finalmente, en los versículos 12 y 13, Pablo da una conclusión del hecho de que ellos no están en la carne, sino en el Espíritu. O sea, el hecho de que nosotros, que estamos en Cristo, no estamos en la carne, sino en el Espíritu. En verso 12, Pablo anuncia que los cristianos no son deudores a la carne. Es decir, los cristianos no tienen la obligación de vivir según la voluntad de la carne. Esa era nuestra realidad antes. Pero ahora que el Espíritu mora en nosotros, ya no vivimos bajo la autoridad de la carne. Entonces no tenemos que seguir el rumbo o la voluntad de ella. No somos esclavos a la vida antigua, la vida en Adán.
Entonces no tenemos que vivir consecuente con sus perspectivas, con sus deseos, con sus prioridades, etc. No tenemos que hacerlo. Después, en el verso 13, Pablo explica por qué no somos deudores a la carne. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, simplemente es porque los que viven controlados por la carne van a morir. Pero los que por medio del Espíritu Santo matan las prácticas de la carne, ellos van a vivir. En otras palabras, si una persona demuestra como patrón de vida la clase de conducta que es de la carne, esa persona enfrentará la condenación final. Demuestra que todavía vive en la esfera de la carne, donde todavía hay condenación. En cambio, la persona en la cual reside el Espíritu Santo no se somete a las pasiones, a las actitudes, a las prácticas, etcétera, de la vida antigua, sino constantemente rechaza los avances del pecado y los deseos de su vida inconversa. No se trata de una vida perfecta. No se trata de nunca perder una batalla. Pero sí se trata de una vida sometida al Espíritu. Los cristianos no vivimos bajo la esclavitud de la carne, bajo la esclavitud de la conducta anterior, la conducta antigua. No, nosotros sí luchamos, sí fallamos, sí experimentamos derrotas de vez en cuando. Pecamos todos los días, yo entiendo todo eso. Pero no es el patrón de vida que controla nuestro ser. Entonces, Pablo concluye en el verso 14 que las personas guiadas por el Espíritu, es decir, las personas en el Espíritu, las personas orientadas por el Espíritu, ellos son los verdaderos hijos de Dios. Es importante que no tomemos este texto como si Pablo estuviera diciendo que yo soy en los momentos cuando vivo guiado por el Espíritu, lunes, yo soy hijo de Dios, pero martes, cuando vivo tercamente por mi propia carne, que ya no soy hijo de Dios. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que las personas guiadas por el Espíritu son las personas que viven en la esfera del Espíritu. Es imposible para una persona en la carne, una persona en Adán, ser guiada por el Espíritu, porque no tiene el Espíritu. Una persona que está en Cristo, una persona que está en el Espíritu, vive su vida según la esfera en la cual vive. Es decir, vive guiada por el Espíritu. Ese es el punto de Pablo. Ahora, lo que se puede notar de un estudio de Sarx, de la carne, en Romanos 8, es que Pablo habla de la carne en un sentido metafórico. O sea, en Romanos 8, la carne representa el poder de la antigua vida antes de ser creyente. El poder que gobierna la vida en Adán. La carne no es una parte dentro de la persona, sino es una fuerza que energiza la vida antigua. Puesto que el Espíritu Santo mora en el creyente no pertenece a la esfera de la carne y no vive como un esclavo bajo el reino despótico de la carne. La carne y el Espíritu entonces representan los dos poderes que gobiernan o la vida antigua fuera de Cristo o la nueva vida en Cristo. Ese es el mensaje de Gálatas 5. Ahora, vamos a respirar 2 segundos. Hemos estado tomando agua de una manguera de bombero. Y ahora
vamos a pasar a otro texto. El texto de Gálatas 5, 16 a 25. Es otro texto que muchas veces me parece que hemos tomado como si fuera una descripción de dos poderes dentro de mí. Y otra vez quiero mostrar que me parece que no es así. No es así. Vamos a ver. Narda, otra vez podrías leer con tu voz Sí. tan bonita. La palabra de Dios dice Gálatas 5, 16, 25. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, hermana, gracias. Ok, hermanos, la palabra sarx aparece 18 veces en Gálatas. Y el uso que Pablo da a sarx en Gálatas demuestra un amplio rango de significados, porque realmente está incluido en 7 de las 8 categorías que vimos en la primera clase. No obstante, nuestro enfoque para hoy estará en una sola porción, este texto aquí de Gálatas 5, 16 a 25. Ahora, antes de analizar el texto, debo mencionar algo del contexto literario, ¿no? Siempre es importante tomar en cuenta el contexto. La preocupación de Pablo a lo largo de la carta es fidelidad al verdadero evangelio. Los judaizantes, o sea, los cristianos de trasfondo judío, que obligaban a la gente a realmente convertirse en judío, ellos parecen haber influenciado a ciertos miembros de las iglesias de la región de Galacia, y muchos de ellos estaban pensando en someterse a la ley de Moisés como un medio de justificación. Pablo se molesta, realmente se molesta, y les avisa que ese camino es un camino totalmente equivocado. De hecho, Pablo dice que ir por ese camino significaría vivir en esclavitud de nuevo, esclavitud bajo la obligación de tener que obedecer toda la ley. Peor que eso, ¿no? Peor que tener que vivir bajo la ley, significa separarse de Cristo y caer de la gracia. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es vivir en la libertad que Cristo ganó, una libertad de la jurisdicción de la ley. Suena como Romanos 7, ¿no es cierto? Muy parecido.
Bueno, lo que vale en Cristo no es si alguien es circuncidado o no, sino una vida donde la fe se evidencia por medio del amor. Los Gálatas están caminando según, o mejor dicho, estaban caminando según la verdad. Pero algunas personas entraron y estaban influenciándolos hacia el mal. Entonces, Pablo todavía tiene esperanza. Esperanza de que ellos sigan en el camino del Evangelio y que los judaizantes, lo que Pablo llama los agitadores, que ellos sean condenados. Llegamos a 5:13 y Pablo advierte a los hermanos, dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo los recuerda de nuevo, no es la primera vez, ¿no? Que Dios los ha llamado a la libertad de la jurisdicción de la ley. No obstante, esa libertad no significa una licencia para la carne. No significa que tú puedes vivir como te da la gana. Entonces, sarx aquí tiene un sentido netamente negativo. Entonces, Pablo hace un contraste entre ocasión para la carne y servirse, por amor. O sea, ocasión para la carne, ocasión para una vida netamente egoísta, ¿no? Una vida metida en los deseos um, netamente terrenales, los deseos netamente humanos, netamente egoístas. Lo que Pablo está hablando aquí, cuando habla de carne o sarx, Pablo está hablando um, de de su humanidad, ¿no? Pero una humanidad totalmente inclinada al pecado. O sea, es su humanidad en oposición a las cosas de Dios, su humanidad atraída por las cosas mundanas. Otra vez, no se trata de una parte dentro de la persona como una naturaleza o una cosa como viejo hombre que todavía existe dentro de la persona, sino es la persona en su totalidad, en su condición caída, su condición hacia el pecado. Entonces, la libertad no significa una libertad sin límites, sino significa una vida de servicio caracterizada por el amor. Es lo que Pablo dice dos veces en Gálatas, ¿no? Entonces, dar riendas sueltas a la carne resultará en mucho daño a los demás, lo que Pablo dice en 5:15, y también resultará en una vida caracterizada por las obras de la carne, como él va a mencionar en 5:19 a 21. Entonces, en vez de esa vida egoísta, uh, una vida de libertinaje, Pablo advierte a los hermanos a andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Ahora, en el contexto, una parte de lo que significa vivir en el Espíritu es no vivir bajo la jurisdicción de la ley, ni tampoco vivir bajo la tiranía de la carne. En el contexto, Pablo ha estado desarrollando esos temas, entonces tiene mucho que ver con eso. Entonces, significa una vida vivida en armonía con la guía del Espíritu, una vida que sigue su voluntad. Hermanos, andar en el Espíritu no es algo místico, no es algo de otro mundo, digamos, ¿no? Pablo lo describe como una vida de servicio a los demás por medio del amor.
y una vida de fe que se expresa por medio del amor. 5:6. Ahora, ¿cuál será el resultado de una vida en el Espíritu? Bueno, Pablo dice que si andamos en el Espíritu, ¿qué dice? No vamos a satisfacer el deseo de la carne. Es interesante porque la Reina Valera traduce deseos de la carne, pero la palabra en griego es singular, es deseo de la carne. O sea, la carne tiene un deseo, tiene una voluntad. ¿Cuál es la clave para vencer la voluntad de la carne? Es una vida guiada por el Espíritu. Si vivimos así, Pablo dice que no hay forma en la que la carne nos venza. Esa es una promesa. Es interesante porque la forma gramatical en griego dice, digo pues, andad en espíritu. Y no hay forma, usa lo que se llama el ume con el subjuntivo, que no importa. Pero es la forma más fuerte de hacer una negación. Pablo está diciendo, no hay forma que vas a satisfacer los deseos de la carne. No hay forma, dice, si ustedes andan en el Espíritu. No vamos a satisfacer el deseo de la carne. Un autor dice esto: la manera de vencer la pasión carnal indisciplinada no es centrarse en la pasión con la esperanza de dominarla o suprimirla, sino más bien vivir una vida dominada por la confianza en Dios, reconociendo al nuevo amo en lugar del antiguo. En otras palabras, la forma de poder vencer la voluntad de la carne es entregándonos en cada momento, sometiéndonos en cada momento a la guianza y el poder del Espíritu Santo, dedicándonos vez tras vez a Dios y viviendo consecuente con nuestra realidad en Cristo. Esa es la clave. Ahora, no podemos olvidar, no debemos olvidar todo este tema desde la óptica de los judaizantes, ¿ok? Porque Pablo está hablando, corrigiendo los errores de ellos. Ellos estaban molestando a la iglesia, ¿no? Y entre los judaizantes, o sea, entre todos los judíos, pero los judaizantes también, había una gran preocupación. ¿Cuál era su preocupación? La pregunta que ellos realmente hacían. Su pregunta era cómo vencer el impacto de los deseos que se oponían a una vida piadosa. O sea, reconocían que tenían deseos dentro de ellos, deseos buenos y malos. Pero su pregunta era, ¿cómo podemos vencer los deseos malos? Los deseos que no son deseos piadosos. La respuesta de los judíos era a través de Torá, la ley de Dios. Pero Pablo, en toda la carta de Gálatas, dice que la clave no es seguir la ley, sino, ¿cuál es? Es seguir el Espíritu. El Espíritu de Dios en el creyente y el creyente siguiendo la guía del Espíritu. Esa es la clave para vencer las pasiones de la carne. Pero ¿por qué es tan esencial que se camine en el Espíritu para vencer los avances de la carne? Bueno, Pablo explica en el verso 17, la primera parte, cuando él comenta que los dos, la carne y el Espíritu, son dos fuerzas que están en oposición la una contra la otra. Ellos dos representan dos caminos.
Dos caminos diferentes, dos clases de deseos, dos realidades diferentes. Neutralidad no es posible. ¿Por qué? Porque hay un gran conflicto entre dos poderes, hay una guerra entre dos poderes, dos fuerzas. Y Pablo dice que no es posible ser neutral. Por eso la clave es andar en el Espíritu. Ahora, ¿qué tiene en mente Pablo cuando habla de la carne aquí? Pregunto, ¿es la carne una parte dentro de la persona, sean creyentes o no creyentes? ¿Se refiere a una naturaleza pecaminosa de cada persona? No. Otra vez la respuesta es no. Pablo usa sarx en un sentido personificado. La carne es un poder que tiene voluntad, que tiene deseos, que obra. Es un poder que está en conflicto con el espíritu. Es un enemigo, es un rey, ¿no? Que ha declarado guerra contra el reino del espíritu. Ahora, noten que la batalla que ruge es entre la carne y el espíritu, no la carne y el cristiano. O sea, no es decir que esa guerra no impacta al creyente. Obviamente nos impacta. Solo que la oposición que Pablo presenta es entre estas dos fuerzas, la carne y el espíritu. ¿Cómo describe Pablo la carne aquí? Bueno, la carne tiene, dice Pablo, su propia voluntad, tiene deseo. ¿No? Un deseo, dice Pablo. Pablo agrega en el versículo 17 que la carne desea algo, o sea, es una acción ahora. Tiene la capacidad de sentir y de hacer, desear algo. Pero ese acto de desear es contra el espíritu. Es decir, la carne activamente se opone al espíritu por medio de lo que desea. Además, la carne produce ciertas obras. Hermanos, parece que la carne tiene su propia vida. Justamente es por esas características que la carne en este contexto no puede ser una parte de la constitución de una persona como el corazón o la mente, etc. Más bien, la carne representa un poder que va en contra del Espíritu Santo y busca controlar a la persona. Tiene un aspecto netamente negativo en Gálatas 5, netamente negativo. Ahora, analizando el amplio rango de significados de sarx en el Nuevo Testamento, es claro que sarx en Gálatas 5, 16 a 25 no puede referirse al cuerpo humano. No puede referirse a la humanidad en su sentido neutral, no puede. Más bien, carne en este sentido se presenta como el poder que energiza la persona que está en Adán, la persona que no tiene el espíritu. Por tanto, ah, Pablo no está hablando de un conflicto dentro del ser humano. Otra vez quiero decirlo. ¿Hay conflicto dentro del ser humano? Por supuesto que sí. Pero no es lo que Pablo está describiendo aquí. Pablo está describiendo un conflicto entre los dos principales poderes de las dos épocas históricas redentores. O sea, la carne representa la vida en Adán. Un tiempo donde la ley gobernaba y la carne era la fuerza dominante. Por el otro lado, el espíritu representa el poder que energiza la vida en Cristo, la nueva época donde la ley ha sido cumplida y la carne
crucificada. Un autor ya murió hace unos años, un experto en Nuevo Testamento, un autor pentecostal muy centrado. Él escribió esto. Él dice, el término carne, que es una de las palabras más fluidas del vocabulario de Pablo, generalmente no describe la naturaleza pecaminosa del individuo, sino la vida de uno antes y después de Cristo. Es decir, carne y espíritu son, ante todo, realidades escatológicas que denotan la característica esencial de las dos eras, o sea, las dos épocas, los dos siglos, antes y después de Cristo. Carne, que comenzó como un término que denotaba la humanidad y la condición de criatura de uno, ha asumido para Pablo todas las connotaciones de nuestra humanidad en su condición caída esencial. ¿Vieron esto? No es solamente una idea que yo tengo, es una idea muy común dentro de los estudiosos del Nuevo Testamento. Entonces, para enfatizarlo una vez más, es importante reconocer que Pablo no tiene en mente dos naturalezas dentro del cristiano. No está hablando de una guerra interna entre mi viejo hombre y mi nuevo hombre. Más bien lo que Pablo quiere decir es que cada persona mora en una de dos esferas, la de la carne o la del espíritu. La fuerza que gobierna la esfera de la vida fuera de Cristo, o sea, la vida bajo la ley, es la carne. La carne representa la fuerza de la esfera, perdón, el espíritu representa la fuerza de la esfera en Adán. Oh, perdón. Ya estoy totalmente confundido. La carne representa la fuerza de la esfera en Adán, la esfera de los no regenerados. En cambio, la esfera de la vida en Cristo, la esfera donde hay libertad de la ley, es la esfera del espíritu. Es decir, hermanos, el espíritu es la fuerza. Yo sé que es una persona. No estoy diciendo con decir que es la fuerza, que no es una persona. Es una persona. Pero él es el poder, digamos, de la esfera en Cristo. La esfera de los regenerados, los creyentes. Entonces, hermanos, el creyente ya pertenece a la esfera del espíritu. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que tenemos que alinear nuestras vidas con el espíritu. De esa forma, no vamos a someternos al deseo de la carne. No vamos a seguir los deseos de la vida antigua. No vamos a tener las mismas actitudes de la vida antigua. No vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos en el Espíritu, es decir, si somos guiados por el Espíritu, entonces estamos alineando nuestra vida con nuestra nueva identidad en Cristo. La clave para la victoria sobre la voluntad de la carne es vivir consecuente con la esfera del Espíritu. Vivir sometiéndose a la voluntad, el deseo del Espíritu. Esa es la clave para vencer las obras de la carne, el deseo, la voluntad de la carne. Ok, la segunda parte del verso 17 es recontra complicada. Requiere más comentario. Ok, entonces estoy viendo la hora, vamos a terminar a tiempo. Pablo insta a los hermanos en este texto a conducirse según la dirección del Espíritu Santo. Ya hemos visto eso. Sabiendo que si viven de esta forma no van a cumplir la voluntad de la carne. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu son dos poderes opuestos que están en conflicto. Entonces, Pablo termina el verso 17 diciendo, para que no lo que quieres hacer, estas cosas las hacen.
Esta frase es muy difícil, como mencioné. La frase lo que quieres puede entenderse de una manera positiva o negativa. O sea, puede referirse al deseo de la carne o al deseo del espíritu. Hay tres posibilidades principales de significado para esta parte del verso 17. Primero, la oposición existe para que no hagas lo que la carne quiere que hagas. O sea, la idea de esta postura es que la persona todavía quiere hacer lo que la carne desea, pero el Espíritu Santo está ahí impidiendo esto. Bueno, aunque esta idea cabe muy bien en el contexto, tiene el problema de decir que lo que la persona realmente quiere hacer es lo que la carne desea. No me parece. O sea, el deseo principal del creyente no es la carne. Entonces, ¿es el énfasis de Pablo realmente que el creyente todavía quiere seguir la carne? No, 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 no creo, ¿no? Entonces, eso no me convence, esa postura. La segunda opción es que la oposición existe con el resultado de que no puedes hacer el bien que quieres hacer. O sea, la persona desea hacer lo que el espíritu desea, pero dado que el conflicto es tan fuerte entre la carne y el espíritu, la persona no puede hacer el bien que quiere hacer. Y muchos tomando esta postura vinculan este texto con Romanos 7. Bueno, yo diría que hay varios problemas con esta postura. En primer lugar, la similitud con Romanos 7 es muy exagerada. Las situaciones son muy diferentes, ¿no? Aquí Pablo está hablando de cristianos que tienen el Espíritu de Dios. Ya hemos visto que en Romanos 7 la persona no tiene el Espíritu de Dios. Está tratando de obedecer, pero sin el Espíritu. Entonces, me parece a mí que no hay tanta similitud entre este texto y Romanos 7, ah, visto dentro del contexto. Um, Otra cosa es que el argumento en Romanos tiene que ver con la ley y su vigencia para el creyente. Entonces, el contexto otra vez es diferente, ¿no? Una cosa más, esta postura me parece ir en contra de la promesa que Pablo comparte en 5:16, cuando él dice, si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne o el deseo de la carne. No vamos a... O sea, es una promesa. Entonces, Pablo básicamente está asegurando una victoria sobre la carne cuando nosotros vivimos consecuente con el Espíritu. Entonces, la incapacidad de esta postura transmite ah, no una cuadra de victoria, sino una cuadra de derrota. Entonces, no me parece, no me parece. Ok, bueno, la tercera postura, la oposición existe con el resultado de que no hagan lo que quieres hacer o no hagas lo que quieres hacer, sea bueno o malo. El sentido es que la batalla entre el espíritu y la carne es siempre presente. Dado esa realidad, la persona realmente hace o lo que el espíritu desea o lo que la carne desea. O sea, la persona es siempre influenciada por uno de dos poderes. Entonces, en ese sentido, no hace lo que quiere hacer, sino lo que uno de los dos poderes quiere. Ah, un autor dijo famosamente, si el hombre elige el mal, el espíritu se le opone. Si elige el bien, la carne se lo impide. Bueno, el problema con esta postura es la idea de que el creyente no puede hacer nada en lo que quiere. Parece que no tuviera una libertad, ¿no? Aún siendo creyente. Entonces, falta. Las tres posturas faltan. Entonces, una decisión entre estas tres opciones es muy difícil. No obstante, lo que me parece a mí de lo que está pasando aquí, o lo que Pablo quiere decir, es esto. Otra vez, que hay dos esferas
que representan la vida de cada persona. Una persona vive en la esfera de Adán, o sea, no son creyentes. La fuerza dominante en esa esfera se llama la carne. La carne tiene una voluntad, tiene deseos y obras que salen de su actuar en la vida de personas. Por el otro lado, la otra esfera es la de en Cristo, la esfera de las personas regeneradas. La fuerza dominante de esa esfera es el Espíritu Santo. Estas dos fuerzas tienen voluntades opuestas, deseos opuestos. Están en guerra entre los dos. Pablo dice que esa oposición entre las dos fuerzas resulta en que no hagas lo que quisieras hacer. Es decir, las personas de la esfera de la carne viven bajo la autoridad, el dominio y los deseos de la carne. No son libres. En cambio, las personas de la esfera del espíritu viven bajo la autoridad, el dominio y los deseos del espíritu. No es que las personas hacen lo que les da la gana. La esfera en la cual existe determina su camino o determina la voluntad de la carne o la del espíritu. La exhortación de Pablo es que andemos conforme a la esfera, es decir, la voluntad del espíritu. Haciendo esto asegura que no vamos a satisfacer los deseos torcidos de la carne. Vamos a vivir conforme a la voluntad del espíritu. Bueno, sea lo que sea el enfoque de la última frase de 5:17, que es recontra complicado, el argumento de Pablo parece ser el siguiente. Los creyentes deben vivir consecuente con la guía del Espíritu Santo, y si viven así, no van a vivir de acuerdo con la carne, su antigua vida antes de conocer a Cristo. Existe un gran conflicto entre dos poderes, la voluntad del Espíritu, quien es el poder que energiza el que está en Cristo, y la voluntad de la carne, el poder que energiza el que vive en Adán. Estos dos poderes representan dos realidades distintas. Pero puesto que la promesa de Dios es que el creyente, por medio de una vida conforme al Espíritu, vence la carne, el creyente, en vez de vivir como si no existiera una guía moral, siempre debe vivir según la voluntad del Espíritu. Voy terminando. En el versículo 18, Pablo vuelve a comunicar la idea del versículo 16, pero con otras palabras. Es verdad que hay un gran conflicto entre el Espíritu y la carne, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ser guiado por el Espíritu es sinónimo con andar en el Espíritu. Refleja una vida bajo la influencia del Espíritu. Pero Pablo agrega algo inesperado aquí. Aunque se suponía que Pablo debería decir que siendo guiados por el Espíritu uno no vive bajo la autoridad de la carne, Pablo nos sorprende sustituyendo la ley por la carne. ¿Qué está haciendo Pablo acá? Bueno, una vez más, Pablo está usando un argumento histórico redentor. Estar bajo la ley era una realidad en la antigua época, el tiempo antes de Cristo. Es lo que Romanos 7 dice, es lo que Gálatas 2 dice. Y la realidad de los que todavía están en Adán. Pero cuando uno está en Cristo ya no vive bajo la jurisdicción de la ley, sino bajo el régimen del Espíritu. Es claro entonces que Pablo no tiene en mente la vida fluctuante de los creyentes, sino se refiere a su posesión en Cristo. Es decir, ser guiado por el Espíritu no es algo que hago hoy, pero mañana olvido, porque si fuera así, significaría que estoy bajo la ley en los días cuando no sigue el Espíritu, pero cuando no sigo la carne sino el Espíritu, no estoy bajo la ley. No, no es así. El punto de Pablo es que si una persona pertenece a la esfera del Espíritu, es su posesión. Entonces ya no vive bajo la autoridad de la ley de Moisés,
sino vive bajo la autoridad del Espíritu. Es evidencia de que Pablo no está hablando de la experiencia diaria de un creyente, sino de una diferencia entre un creyente y un no creyente. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo se puede saber si una persona pertenece a la esfera del Espíritu o a la de la carne? ¿Cuál es la clave para saber? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Pablo responde en 19 a 23. ¿De qué se trata? Se trata de cuáles son los frutos de la vida de la persona. Si la vida de una persona evidencia las obras de la carne, esa persona pertenece a la esfera de la carne. Entonces sigue bajo la ley. Esa persona no va a heredar el reino de Dios. Es no creyente. En cambio, si una persona evidencia los frutos del Espíritu, esa persona pertenece a la esfera del Espíritu. Y Pablo dice que no hay una ley contra esa persona. Ellos no serán condenados y entrarán en el reino de Dios. No estoy diciendo una vida de perfección. Estoy diciendo como patrón de vida. Se sabe a qué esfera pertenece una persona por los frutos de su vida. Ahora, Pablo llega a una conclusión en 5:24, cuando él dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne como un poder que se opone al espíritu. La carne como una fuerza que busca esclavizar y por ende condenar a una persona ha sido derrotada en la vida de los que pertenecen a Cristo. Esa crucifixión de la carne no significa que deja de existir, sino que ha perdido su autoridad sobre el creyente. La carne ha sido destronada. Y como el poder de la vida antigua ya no ejerce dominio sobre él, que es una nueva creación en Cristo. Las mismas pasiones y deseos que la carne busca fomentar ya no dominan en la vida de él que pertenece a Cristo. Otra vez, no estoy diciendo que no experimenta esos deseos, que no luche con esos deseos. Mi punto es que esos deseos, esas actitudes, esa conducta no es su principal patrón de vida. ¿Por qué? Porque ha crucificado la carne. La carne ha perdido su autoridad sobre la vida del creyente, la persona que está en la esfera del Espíritu. Pablo termina esta sección exactamente donde él empezó, exhortando a los creyentes a vivir consecuente con su verdadera identidad. Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si es verdad que es el Espíritu que da vida al creyente, entonces el creyente tiene que seguir los pasos del Espíritu. Es la misma idea que Pablo ha comunicado tanto en 5:16 como en 5:18. Entonces, andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y seguir los pasos del Espíritu significan la misma cosa, obedecer la voluntad del Espíritu. Pablo está animando a los que pertenecen a Cristo a vivir consecuente con su nueva realidad en Cristo. La carne, el poder de su vida en Adán ha sido destronada. Ya no es lo que determina los pasos de la persona, más bien es el Espíritu el que dirige su vida. Por lo tanto, los que pertenecen a Cristo son los que viven por el Espíritu y son ellos que deben andar en el Espíritu. Ok, ya mucho. Ya terminé.
Gracias, doctor G. Amados, vamos a entrar a este tiempo breve y valioso espacio para preguntas y respuestas relacionadas con el tema del día de hoy. Por favor, sea breve con su comentario o pregunta que desea realizar. Voy a empezar con una pregunta del chat que ya han escrito. Vamos a... Si estamos muertos al pecado, es decir, al poder o fuerza del pecado sobre nosotros, ¿por qué seguimos pecando? Ok, la pregunta es una excelente pregunta que yo quiero contestar la semana que viene. Todo el tema en la última clase es contestando esa pregunta. ¿Por qué seguimos pecando si hemos muerto al pecado, si hemos muerto a la ley, si hemos crucificado la carne, si hemos crucificado el viejo hombre? ¿Por qué seguimos pecando? Esa pregunta es clave y es la pregunta que quiero contestar en la última clase. Perdóname, la persona que ha hecho la pregunta, pero es lo que quiero tocar en la siguiente semana. Gracias, doctora. No se preocupe, hermano o hermana que ha preguntado. De todas maneras, quede escrito su pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer para andar en el espíritu? Bueno, varias cosas. Yo creo que todos sabemos, um, pero lo hacemos muy místico y no es muy místico. La primera cosa, yo creo, la base, la clave, es realmente entender cuál es nuestra nueva identidad en Cristo. La primera cosa que tenemos que entender, que es verdad que hemos muerto al pecado, que significa que el pecado no tiene derecho sobre mí, que el dominio de Satanás sobre nosotros ha sido roto. Él no tiene derecho sobre mi vida, etcétera, etcétera. Todas esas cosas realmente tenemos que creer que es verdad. Lo que pasa es que nosotros decimos, sí, 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 es verdad, pero decimos, bueno, en mi opinión o en mi experiencia o mis gustos o lo que sea, y vivimos en contra de nuestra nueva identidad. Entiendo que a veces no parece que el pecado ha muerto. Yo entiendo que a veces no parece que Satanás ha perdido su autoridad sobre nosotros. Yo entiendo, pero nosotros no debemos vivir por apariencias, no debemos vivir por lo que se ve, debemos vivir por lo que la Biblia dice que es la verdad. Y la verdad es que todas esas cosas son reales, son nuestra realidad, son nuestra herencia. Entonces, la primera cosa es tenemos que creer lo que la Biblia dice que es verdad acerca de nosotros y acerca de esta batalla. Reconociendo esto, creyendo esto con toda mi vida, cuando la tentación viene, cuando el Satanás lanza en mi cara algo, yo puedo decir, no, tú me estás tratando de engañar, porque yo sé que tú no tienes autoridad sobre mí. Y ese hábito que yo tengo no tiene autoridad sobre mí. Ahora, eso no significa que no voy a luchar con la cosa. Solamente estoy diciendo que la primera pauta es reconocer nuestra nueva identidad, nuestra nueva realidad. Segundo, tenemos que leer las escrituras para ver cuáles son los medios que Dios nombra, identifica, describe para poder vivir una vida en victoria. Una cosa es fe, es confiando en el Señor. Por ejemplo, confiando de que las riquezas que Él me promete realmente son más gustosas que las riquezas que este mundo me ofrece. Si yo realmente creo que lo que Cristo me ofrece por una vida santa es más gustoso, más
me va a satisfacer más que una vida, por ejemplo, de adulterio. Si yo realmente creo eso, yo voy a tener más fortaleza para decir no al avance de la tentación. Entonces, yo tengo que por fe creer que lo que Cristo me ofrece, lo que Cristo me dice es verdad y es mejor. Después, um, nosotros tenemos que luchar contra los deseos. Pedro dice que tenemos que renunciar los deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Los deseos vienen. Yo tengo que hacer una estrategia, ¿no? Conociéndome a mí para poder protegerme de las tentaciones comunes a las cuales yo soy muy vulnerable. Tengo que conocerme y decir, no, yo voy a poner una barrera aquí, acá, acá, para protegerme. Um, Andar en el Espíritu también es vivir consecuente con la voluntad de Dios. Lean la Biblia, hermanos. Ahí van a encontrar la voluntad de Dios. No me refiero a lo que va a pasar en el futuro. Yo digo lo que Él desea de nosotros. Lo que Él manda que hagamos. Cuando nosotros vivimos en obediencia, que realmente andar en el Espíritu tiene que ver con obediencia. Entonces, cuando vivimos en obediencia, estamos andando en el Espíritu. Son algunos ejemplos. Después de esta pregunta, hermano Mayu va a hacer su pregunta. ¿Es correcto decir que hay creyentes carnales? Ah, depende cómo uno está usando creyentes carnales. En el sentido de 1 Corintios 3, Pablo dice a los corintios, no son carnales, pero él no está haciendo otra categoría de creyentes. Él está insultándolos por su hipocresía. Entonces, no, si una persona es realmente carnal en el sentido que hemos visto, sería no creyente. Lo que queremos decir generalmente cuando decimos es un creyente carnal es que es un creyente que no está viviendo en obediencia. Es verdad, existe gente que no vive en obediencia. Yo también a veces no vivo en obediencia, pero eso no merece la etiqueta carnal en el sentido en la cual Pablo usa esa etiqueta. Carnal en su uso no se refiere verdaderamente a cristianos, sino a los no cristianos. Por eso Pablo estaba tan molesto con los corintios. Dice, ustedes no son carnales. Y empieza a dar todas las características que demuestran que ellos no están viviendo como creyente. Eso era su punto. Gracias, doctor Jin. Hermana Mayu, buenas noches, Pastor Jim. Buenas Solo noches. mi pregunta es, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si un pastor adulteró o otra persona que no sea pastor, o sea, fornica o está fornicando? Y si leemos Gálatas 5 del 19 al 26, como se ha leído, ¿verdad? eh, Se encuentra bastante determinante, es como blanco y negro, pero usted mencionó un término llamado alinear. Recuerdo a mi madre que decía, mientras hay vida, o sea, se puede, ¿verdad? Pero según la palabra de Dios hay un término arrepentimiento. Entonces, si aquel pastor hasta ha podido tener hijo y está en pecado, se alinea aún se puede alinear, o aquel que está fornicando aún se alinea, o simplemente, como dice Gálatas, suena como detonante o determinante y es simplemente carnal. Esa es mi pregunta. Ya, un pastor o
cualquier persona que comete adulterio está en pecado. Um, pero si la persona de verdad se arrepiente, sea quien sea, Dios perdona ese pecado. No es por un acto, Dios te tacha. O sea, no es eso. Um, lo que Pablo está diciendo en Gálatas 5 es un patrón de vida. Las personas que viven, o sea, el producto de sus vidas es una vida de las obras de la carne. Esa persona es carnal, es decir, no es creyente. Pablo no está diciendo si una vez o dos veces, no, o sea, él no mantiene un récord. Su punto es patrón de vida. Entonces, un pastor que sigue en fornicación y no se arrepiente, uno tiene que poner en duda su salvación, si es su patrón de vida. Pero un pastor que peca y se arrepiente, esa persona puede ser totalmente 100% perdonada. Ahora, hay otro tema. Tú me preguntas, si ese pastor que fornicó, si puede volver al ministerio, es otra cosa. No puede volver al ministerio hasta que llegue a ser irreprochable de nuevo. Y ser irreprochable significa que no tiene, digamos, huecos en su armadura para que la gente pueda criticarlo. Entonces yo diría que probablemente demora años, no sé cuánto tiempo, para recuperar un estado de irreprensible. El pastor que fornica y unos meses después está otra vez en el ministerio, me parece a mí es totalmente incorrecto, porque todavía no ha vuelto a ser irreprensible. Entonces, esa característica es clave, según Pablo. Entonces, esa persona no puede volver hasta que recupere esa condición de ser irreprochable. Y eso demora mucho tiempo. Tiene que ganar la confianza de la gente, tiene que ganar una reputación de pureza, de santidad, etcétera, otra vez. Y eso demora mucho tiempo. Narda, Gracias, esta sí. doctor. Pastor Jim, Adán antes de la caída no tenía la influencia del poder del deseo de la carne. Si es así, entonces, ¿el pecado es la fuente de los deseos de la carne? Por favor, algunos argumentos. Muchas gracias. Lo que vimos la primera clase es como Jesús habla del corazón. Santiago también habla del corazón como la fuente. La carne, como hemos visto, tiene varios sentidos. En el sentido de nuestra humanidad caída, sí genera deseos pecaminosos. Pero es porque ya es una humanidad caída. Antes de la caída no tenía una humanidad caída. Tenía la debilidad de ser criatura y quizás por eso pecó. Es un tema muy complicado que, a decir la verdad, no entiendo muy bien el tema del pecado original y cómo es que dos seres que vivían en un mundo sin pecado podrían pecar. Perfecto. Es muy complicado el tema y siendo honesto, no creo que yo todavía tenga muy en claro ese asunto. Obviamente había influencias del mismo diablo. Había en el mundo por la caída de los ángeles y por Satanás también ciertas influencias pecaminosas. Pero ¿cómo es que el ser humano tuviera
esa inclinación, todavía no estoy 100% cierto acerca de eso. Perdón. Es un tema que todavía tengo que estudiar. Gracias, doctor Jin. Pastor, ¿no existe la naturaleza pecaminosa en los creyentes? Creo que sí. Bueno, lo que he intentado argumentar es que no existe algo dentro de nosotros que se llama una naturaleza pecaminosa. Esa terminología realmente no existe en la Biblia. Es una traducción de la palabra sarx, que significa carne. Entonces la gente toma esa traducción que dice naturaleza pecaminosa y asumen por esa traducción que tenemos algo innato dentro de nosotros que no podemos perder. No, lo que he estado tratando de argumentar es que la carne en ese sentido es nuestra humanidad en todo su sentido débil, terrenal, limitado, humano y visto por la caída. La caída nos afectó. La redención en Cristo está cambiando nuestra situación, pero es todo un proceso que demora hasta que Cristo regrese. Siempre y cuando nosotros tenemos estos cuerpos humanos, vamos a seguir pecando. El día que Dios nos dé un nuevo cuerpo, ya deja de pecar. No es porque el cuerpo está mal, sino porque el cuerpo está afectado profundamente por el pecado. Entonces, yo diría que no tenemos algo dentro de nosotros que se llama la naturaleza pecaminosa. Ahora, cuando la gente usa ese término, muchas veces lo que quieren decir es que nosotros tenemos una inclinación hacia el pecado. Y eso sí es cierto. Tenemos una inclinación, pero no tenemos dentro de nosotros, parte de nuestra constitución, una naturaleza que es pecaminosa. Gracias, doctor Jin. Con mucho gozo los informamos que nuestra próxima clase será este lunes a las 7:30 hora de Perú. Estaremos haciendo el análisis de Romanos 8:5 y conclusiones. Les animamos a participar a todos e invitar a otros pastores, líderes a continuar complementándose con los materiales que se estén enviando a través de los grupos de estudio de WhatsApp que el profesor Jin los está enviando para que ustedes puedan no solo escuchar aquí las clases, sino también en casa repasar y replicar en sus iglesias, ministerios, ¿no? Y quizás se conecte con el doctor y ya una agenda para el próximo año. Por favor, Pastor David Zamora, ¿nos puede despedir con una oración? O Pastor Samuel Morocho. Creo que ninguno está. Me parece que no me escuchan. Hermano Fidel. Dios les bendiga. Disculpe, no escuché. Por favor, una oración para despedirnos de esta clase. Amén, vamos a orar. Padre amado, te damos.